Nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es José David Guido Fernández. He empezado el fellow hace muy poco en el Hospital Clinic junto con Antonio y el equipo de allí. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad para comentar una revisión de un análisis estadístico, un metaanálisis que habla sobre cuál es el mejor tratamiento en la enfermedad carotidia tipo neuroclusion o casi oclusión. Esta va a ser el desarrollo de mi charla. Vamos a dar una definición. Vamos a hablar cuáles son las guías actuales de manejo de la enfermedad de carotidia neuroclusion y luego haré una descripción del metaanálisis que he mencionado antes junto con unas conclusiones. Para empezar la definición, la casi oclusión carotidia o carotid neuroclusion, CNO, es una forma especial de estenosis grave de la arteria carótida que es provocada por un colapso parcial o completo de la luz de la carótida interna distal debido a un llenado insuficiente. En estas imágenes podemos observar dos arteriografías. Por un lado tenemos al lado izquierdo lo que conocemos antiguamente como el string sign. Sin embargo, en la actualidad hay una tendencia a distinguir entre dos entidades. Una primera que es esta, que es la string sign, y otra que estamos viendo aquí a la derecha, que a simple vista nos parece que tiene una pequeña obstrucción proximal con una úlcera en el bulbo y distalmente a lo mejor con un calibre no tan reducido. De paso podríamos decir que no es string sign. Sin embargo, dentro de la caracterización actual sí que entra como una neuroclusion, sin embargo se caracteriza como sin colapso completo distal. De tal forma, en la actualidad, estas son las dos caracterizaciones importantes. Y lo bueno de esto es que desde el punto de vista del angiotac, que es, digamos, nuestro caballo de batalla, todos estos cambios en la imagen se pueden ver representados. Por ejemplo, esta imagen, que es el string sign, en esta imagen axial, podemos ver que se representa muy bien como este puntito que está aquí, que comparado con la arteria faringe ascendente es inclusive casi del mismo calibre. Y comparada con la arteria carótida interna contralateral, obviamente está muy reducida. Este sería un string sign. Y esta otra, que también sería una neuroclusion sin string sign o sin colapso completo, pues la tenemos que es un poco más reducida que la arteria carótida externa contralateral y la carótida interna del otro lado. De esta manera existen unos criterios diagnósticos que están dados por arteriografía, son 4, que básicamente en este gráfico están representados. En gris se observa el contraste y básicamente son un enlentecimiento del paso del contraste con un menor relleno de la arteria carótida interna distal, donde se observa que siempre hay un relleno precoz de la carótida externa. Luego podemos ver que existe una disminución del calibre de la arteria carótida interna afectada comparada con la arteria carótida interna contralateral. También podemos ver que existe a nivel intracraneal un relleno de ese hemisferio afectado a través de colaterales, hemisféricas contralaterales o por comunicante posterior. Y lo que ya he mencionado antes, que esta carótida interna tiende a ser un poco más pequeña que la arteria carótida externa, generalmente en un nivel alto por encima del origen de la arteria occipital, por ejemplo. Cuando tenemos por lo menos dos criterios de los que he mencionado antes, la sensibilidad es de un 90.6% y la especificidad de un 93.8% para diagnóstico de carotid neuroclusion. ¿Qué pasa? Que desde que se han empezado a describir las string sign, las carotid neuroclusion, los autores no han podido llegar a una definición concreta y existe un solapamiento entre los términos. Sí que es verdad que ahora sabemos que se deberían denominar neuroclusion o near total occlusion, pero sí que es cierto que en la literatura lo podemos encontrar de muchas maneras. Pseudoclusión, string sign, slim sign, estenosis crítica, estenosis proclusiva, bueno, todas las que pueden ver aquí. Sin embargo, muchas de estas se solapan también con otras patologías. En casos de disecciones o estenosis secundarias a radiación, inclusive en casos trombóticos, podremos encontrar descripciones que lo digan de esta forma. Así que la tendencia actual es que el string sign relacionado a una aterosclerosis preoclusiva es la definición concreta para que sean justas entre ellas. Por otro lado, para hablar del estado actual de las guías con las cuales estamos manejando a los pacientes con neuroclusion, tenemos que remitirnos al año 91, donde salen los estudios que conocemos, que son el NACET y el SST, que fueron publicados con meses de diferencia, y básicamente lo que hicieron fue valorar si los pacientes que eran llevados a intervencionismo, en este caso en arterectomía carotidia, comparado con los pacientes que eran tratados únicamente con el Best Medical Treatment, mejor tratamiento médico, encontraron que estos al cabo de 2 años o 3 años, si eran llevados a intervención, tenían una reducción absoluta del riesgo de complicaciones de morbimortalidad.
Eso es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que en estos estudios la publicación grande la conocemos aplicada a las estenosis sintomáticas, las neuroclusion no tuvieron una descripción específica, es decir, estuvieron allí, las incluyeron, pero no les dieron un resultado y un análisis específico, quedaron allí, digamos, de cierta manera, un poco perdidas. Luego, en el año 2010, vino el estudio del CREST, el primer estudio que valoró el brazo de intervención del stenting carotidio, que lo vemos aquí, carotid artery stenting comparado con la endarterectomía. Fueron muchos pacientes, 2.522, sin embargo, dentro de todos ellos no incluyeron pacientes con neuroclusion y por tanto no tenemos conocimiento de ellos en este estudio puntualmente. Posteriormente, en el año 2014 y ya ahora en el 2020, han salido nuevamente unos ensayos, también estudio de pacientes con enfermedad carotidia. En el año 2014, el estudio internacional de stenting carotidio, que básicamente valoró el estudio de pacientes llevados a intervención con stenting y otros a intervención mediante endarterectomía en pacientes sintomáticos. Lo que sucedió es que en ninguno de ellos incluyeron pacientes con string sign. Definitivamente desde el principio los excluyeron. Por tanto, en este no tenemos conocimiento. Para el CREST, que está en desarrollo, está todavía reclutando pacientes, no está cerrado todavía. Para empezar, se evalúan pacientes asintomáticos. Hay dos ramas de estudio. Por un lado tenemos el estudio del Best Medical Treatment versus el stenting carotidio y Best Medical Treatment. Y por otro lado tenemos una rama que es Best Medical Treatment comparado con la endarterectomía y el Best Medical Treatment. Sin embargo, como he dicho antes, para esta rama puntualmente de intervención asociada al stenting, no incluyeron pacientes con string sign, de tal forma que de ellos tampoco podremos obtener, o por lo menos de tiempo cercano, datos un poco más recientes de cuál sería el mejor tratamiento. De esta manera, como he dicho, en los únicos estudios en donde sí se han incluido pacientes con neuroclusion fue en el NACET y en el SST. En esta imagen de aquí, esto es un artículo publicado en el año 2003, que básicamente lo que quiso fue reagrupar a todos estos pacientes nuevamente y caracterizarlos. Entonces aquí en esta imagen podemos ver cómo mediante arteriografía y con los criterios diagnósticos que les he mencionado antes, volvieron a establecer según el grado de oclusión el número de pacientes. Encontraron un total de 6.000 pacientes y para ellos únicamente el 3%, que son 262 pacientes, tenían una neuroclusion. ¿Qué pasa? Cuando evaluaron cuál era el riesgo, la morbimortalidad a 30 días, es decir, precoz de estos pacientes, se dieron cuenta que no tenían tan alto riesgo como otros pacientes con otro tipo de estenosis. Por ejemplo, para el outcome de ictus o muerte, las neuroclusion tenían un porcentaje acumulado de 5.4% comparado, por ejemplo, con las estenosis de mayores a 70%, 6.2%, o inclusive estenosis del 50 al 69%. Lo cual, como he dicho, es muy bajo. Y hablando de la muerte, en este caso solo se presentó uno de 148, que representó un 0.7% y por tanto no era significativo. ¿Qué pasa? Que valoraron después el riesgo a 5 años. Querían ver si tratar a esos pacientes con neuroclusion que fueron incluidos en el NACER en su día tendrían beneficios a largo plazo y tampoco encontraron que hubiera una reducción del riesgo. De los 3 outcomes que ellos valoraron a 5 años, en ninguno de ellos hubo una disminución del riesgo importante. Todos son resultados negativos. Y todo esto lo podemos ver en esta tabla. Esta tabla final nos resume básicamente lo que he venido diciendo antes. Los pacientes con neuroclusion tienen un riesgo a 5 años de ictus y fueron llevados a dos ramas de tratamiento, la endarterectomía y el mejor tratamiento médico, y otros fueron llevados a solo mejor tratamiento médico, que se encontraron que los resultados del riesgo a largo plazo a 5 años era prácticamente el mismo y que la reducción del riesgo a 5 años era de menos 0.1 y no existía ningún beneficio, según esto, para tratar los pacientes y por tanto las guías actuales, que son las basadas en las guías prácticas europeas de la Sociedad Vascular y Cirugía, que son las más recientes, nos dicen que realmente no se recomienda el tratamiento mediante endarterectomía de estos pacientes a menos de que sean pacientes que tengan síntomas recurrentes ipsilaterales a pesar del mejor tratamiento médico y después de haberlo llevado a un equipo multidisciplinar. Esto es un nivel de evidencia 3 clase C, por tanto no es
no es la mejor, pero esta es la guía con la cual estamos trabajando. De esta manera, vemos que para las Near Occlusion, en la actualidad, como clase 1A, se encuentra el mejor tratamiento médico. Bueno, de esta manera entramos a revisar el metaanálisis que comentaba. Es un estudio que realizaron en China, en Shanghái. Fue publicado este año 2020 y básicamente hace una revisión sistemática de la literatura y del metaanálisis que he comentado para la enfermedad carotidia cercana a la oclusión. Este es el diagrama de flujo donde buscaron en la literatura, encontraron aproximadamente 1.177 artículos, los cuales después de descartar que tuvieran datos insuficientes, que estuvieran duplicados, que no fueran presentaciones de conferencias, al final se quedan con 509 y de 509 quedan con 28 artículos que representan 26 estudios. A partir de estos van a hacer el análisis de las Near Occlusion. Esta es la tabla donde encontramos cuáles fueron los estudios incluidos. Todos estos estudios fueron analizados mediante 3 expertos que estaban, cegados, doble ciegos, pero analizaron mediante ítems de los que estamos viendo aquí, que es la escala Minors, que es una escala que valora ciertos ítems para estudios observacionales, y básicamente los que tengan un puntaje mayor a 8 suelen tener un buen resultado. Básicamente eligieron los artículos con muy buenos puntajes y entraron a analizar la información. Por un lado, hicieron un primer estudio que fue ver los pacientes que les estudiaron directamente la intervención y el mejor tratamiento médico. Es decir, estos son 5 metaanálisis que directamente analizaron intervención con mejor tratamiento médico. De esos 5, únicamente 1 valoró el stenting carotidio, mientras que todos los otros 4 valoraron la endarterectomía. Pues bien, el objetivo era valorar la morbimortalidad asociada al tratamiento de ellos. Como eran muy pocos pacientes en estos 5 metaanálisis, lo que ellos hicieron después fue coger cada uno de los otros estudios, que eran cohortes de pacientes. Para el caso de las endarterectomías eran 7, que son aquí los que están en la gráfica. Para los pacientes que tenían stenting fueron 11, y los pacientes llevados a tratamiento médico fueron solo 3. Entonces, para el estudio lo que hicieron fue en una primera parte analizar a los pacientes de metaanálisis de intervención con Best Medical Treatment, y en un segundo tiempo realizaron un análisis agrupado de todas estas cohortes para ver si había diferencias significativas. Pues bien, entramos en esta primera parte, vamos a describir el resultado del análisis de los estudios de metaanálisis agrupados. Este es el resultado de la intervención en contra del mejor tratamiento médico. Aquí vemos la tabla que representa el metaanálisis y de entrada vemos que ya está tocando el 1, lo cual nos dice que no existe una diferencia significativa entre las 2 intervenciones. Sin embargo, aunque la P de 0.23 no es significativa, el riesgo a largo plazo para los pacientes que están, el riesgo para los pacientes que son llevados a intervención es la tendencia un poco mayor. Quiere decir que puede ser que favorezca una tendencia a la mejoría de los pacientes que sean llevados a una endarterectomía o a un stenting carotidio, lo cual está en contra de todo lo que nos están diciendo las guías de momento, que es el mejor tratamiento médico. Cabe resaltar aquí, y lo he puesto aquí en la esquina, dentro de todo este análisis han incluido a todas las Near Occlusion que he escrito antes. Han incluido a los pacientes con el string sign clásico o full collapse, colapso completo, junto con las otras without full collapse, sin colapso completo. Luego, como fueron muy pocos pacientes y a lo mejor ellos pensaban que no tenían una potencia estadística importante, hicieron la segunda parte de estudio agrupado, que es la que les he enseñado. Tomaron por un lado los mejores tratamientos médicos descritos en los diferentes estudios y los compararon junto a la intervención. En esta vez han juntado todas las carótidas mediante endarterectomía y las carótidas llevadas a stenting, y compararon de forma agrupada esos dos. ¿Y qué se encontraron? Pues esto es muy interesante porque la morbimortalidad temprana a 30 días de estos pacientes llevados a tratamiento, encontramos que la tasa de incidencias de eventos secundarios como ictus, muerte o infarto de miocardio era muchísimo más alta comparada con la del grupo de intervención. Al año existe 13.3 por 100 pacientes año que tendrían esta sintomatología comparado
con los pacientes que si se llevan a tratamiento, solamente 4.26% de ellos tendrían complicación a los 30 días. Pero bueno, eso después quisieron ver qué pasaría con respecto al riesgo a largo plazo y el riesgo asociado a la intervención. Y no encontraron diferencias significativas. Podemos ver aquí, han comparado las endarterectomías con los stenting carotídeos y el riesgo asociado al procedimiento no tenía diferencias. Y por otro lado, el riesgo a largo plazo de las endarterectomías y el stenting carotídeo tampoco había una diferencia importante. Si bien existía un poco más riesgo asociado al stenting carotídeo, si bien la P no era significativa. Y ya luego hicieron un análisis específico de las reestenosis en los pacientes que fueron llevados a intervención. Por un lado tenemos que los pacientes que fueron llevados a endarterectomía tenían un ligero incremento en la tasa de reestenosis comparado con los pacientes llevados a stenting. Esto lo describen en el artículo posiblemente por la dificultad técnica quirúrgica, ya que si recordamos las carotid neuroclusion suelen ser estenosis largas que se ascienden mucho y técnicamente los cirujanos en ocasiones pues les cuesta llegar a ellas. En esta tabla tenemos básicamente resumido todo lo que he dicho antes. Por un lado tenemos que a largo plazo el riesgo que existe al tratar a estos pacientes es mucho más alto si solamente lo hacemos mediante el mejor tratamiento médico, hasta 13.3 de tasa de incidencia de eventos secundarios, comparado con el riesgo asociado a la intervención de las endarterectomías o el stenting, que son muy similares. Es verdad que el stenting tiene un poco más de riesgo, como he mencionado antes, pero se mantienen muy similares. Y por otro lado tenemos que, como he dicho antes también, los pacientes que son llevados a endarterectomía sí que en el tiempo pueden desarrollar un mayor grado de reestenosis. Ahora, el artículo, en su deseo de hacer una aclaración, distinción entre las dos entidades de full collapse, de carotid neuroclusion y sin colapso completo, cogieron 11 artículos que fueron llevados a intervención y quisieron ver qué beneficio había en ellos disminuyendo el evento de morbimortalidad a largo plazo. Y encontraron que la tasa de incidencia de eventos secundarios relacionados a complicación era muy similar. Básicamente era de 4.70 para los pacientes con neuroclusion y colapso completo y de 4.58 por 100 pacientes año para los pacientes con neuroclusion sin colapso completo. En todo caso, al parecer, viendo esta similitud de los datos, la mortalidad a largo plazo sería casi la misma. Prácticamente que no tendríamos por qué hacer una distinción entre una u otra. Sin embargo, en este artículo publicado por Johansson en el año 2015, hace una aclaración importante donde los pacientes que han sido sintomáticos y que tienen una neuroclusion con un colapso completo pueden tener una recurrencia a los 90 días bastante importante, a diferencia de los pacientes que no tienen una neuroclusion con colapso completo, que a los 90 días no han tenido recurrencia de ictus, y los pacientes que tienen estenosis entre el 50 y el 99% a 90 días, menos del 20% han tenido recurrencia del ictus. Por tanto, vemos que existe un riesgo precoz de los pacientes con carotid neuroclusion cercana a la oclusión, que en sus primeros 30 días pueden tener eventos de sintomatología de ictus nuevamente. Es posible que estos pacientes al final se pudieran beneficiar de un tratamiento intervencionista, salvo que no tuvieran un mejor tratamiento médico establecido. Todo esto con una P que no era significativa, pero sí que es cierto que el artículo menciona que es muy difícil llegar a aclarar más información porque hacer estudios que incluyan neuroclusion es muy difícil. Por tanto, las limitaciones del artículo son que la mayoría son observacionales, con números limitados de pacientes que difícilmente van a ofrecer la mejor calidad de evidencia clínica. Por otro lado, la ausencia de grupos de control y la alta heterogeneidad pueden afectar la veracidad del resultado. Y la terapia médica actualizada puede mejorar el pronóstico del grupo de Best Medical Treatment, sin embargo, este cambio no se tuvo en cuenta en el análisis debido a la información limitada. Y pues ya para finalizar, hay que recordar esto, que según estos resultados del metaanálisis, el mejor tratamiento médico por sí solo no podría ser suficiente para respaldar un mejor pronóstico que la endarterectomía o el stenting carotidio para pacientes con neuroclusion.
Por otro lado, el riesgo a largo plazo en el grupo de mejor tratamiento médico fue significativamente más alto que el grupo de intervención. Lo que hemos dicho antes, la morbimortalidad dentro de los primeros 30 días de los pacientes fue mucho más alta para los que fueron tratados únicamente mediante el mejor tratamiento médico. La tendencia actual es a diferenciar las neuroclusion con o sin colapso total debido a lo que hemos comentado, que existe un riesgo elevado de recurrencia o riesgo precoz de accidente cerebrovascular isquémico ipsilateral en pacientes que tienen neuroclusion sintomática con un colapso total. A diferencia de los pacientes que no tienen colapso total y su riesgo a 90 días no es tan alto. Y ya para finalizar, pues los 3 ensayos controlados aleatorios que han servido como fuente de información para estas recomendaciones que he descrito, que son del 2017, pues están basadas en artículos publicados en el año 91, de tal forma que haría falta hacer una actualización de la evidencia y posiblemente revisar una propuesta óptima de manejo para pacientes con esta entidad. Y muchas gracias.